Hay alerta económica en los mercados por los datos positivos y negativos en la economía americana. ¿Acaso eso es bueno en máximos históricos? ¿Acaso los datos económicos malos, más una zona de resistencia importante en el precio, puede hacer que baje el mercado violentamente? Twitter hace algo que para mí fue totalmente desastroso. En este Trading View vamos a analizar cosas muy interesantes, futuros, Bitcoin, el oro, el VIX, el petróleo y también oportunidades de inversión. No entienden qué inversiones tienen que hacer porque no entienden qué es lo que puede pasar con respecto al tema de la economía. El calendario económico americano esta semana estuvo cargado de información. Sin embargo, esta vez, a pesar de la euforia de muchos datos positivos, también hubo datos negativos que para mí son muy preocupantes. Es por eso que en este Trading View quiero resaltar cuáles fueron los datos positivos, cuáles fueron negativos y por qué me preocupan tanto. Esta semana índices importantes americanos como el Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron nuevamente máximos históricos que no lo hacían desde julio de este año. El Dow estuvo cerquita, pero no lo logró. La economía americana sube un 1.9%, un dato impresionante comparado al 1.5% que esperaban los analistas. El índice de consumo también sigue subiendo. El pasado miércoles la Reserva Federal baja la tasa de interés en 25 puntos básicos. Es la tercera vez en este ciclo de recortes y está en línea a lo que esperaba el mercado. De hecho, esas subidas importantes que hemos tenido en los últimos días había sido porque ya el mercado estaba esperando que eso pasara. Ahora, ¿qué significa que haya recortado las tasas de interés? Bueno, lo que hace es que abarata el costo de dinero y lo que quieren hacer es mantener el crecimiento económico. La Fed sigue enfatizando que no ve ningún tipo de recesión en el horizonte en el corto plazo. La Reserva Federal sigue justificando esta medida de recortes como un seguro, posible seguro a todo lo que está pasando en el entorno mundial. El presidente Trump obviamente está ansioso por ver más recortes, pero la Reserva Federal comentó que en este momento está en modo de espera, pero supuestamente están listos de hacer lo que sea necesario para mantener el crecimiento económico. Con respecto al desempleo, estamos en niveles que no hemos visto en los últimos 50 años. Se añadieron en este mes de octubre 128,000 puestos de trabajo. Esto sorprendió a cualquier analista. Y eso que este mes hubo una huelga de trabajadores excesivamente importante que tuvo su impacto en la economía. Pero aún así el número salió excesivamente genial. Lo que significa es que el mercado laboral en teoría sigue resistiendo. Justamente hace 10 años, en plena crisis económica mundial, el índice de desempleo en los Estados Unidos estaba alrededor del 10.2%. Durante este mes de noviembre estamos alrededor del 3.6%, lo cual hace decir que definitivamente ha sido un dato espectacular y que se ha mantenido así en los últimos 2 meses. Ahora, ¿qué implica todo esto que acabo de decir? Que el consumo debería estar muy bien, debería aumentar, porque si la gente tiene empleo puede gastar y además el costo de dinero en este momento es muchísimo más barato. Así que son noticias definitivamente muy buenas para la economía americana y que definitivamente deberían tener su impacto positivo en el consumo. Hubo otro dato que fue positivo, aunque no fue en los Estados Unidos, fue en China y creo que es muy importante mencionarlo. La actividad manufacturera en China se expandió inesperadamente. Esto obviamente alivia todas las preocupaciones que hay con respecto a la desaceleración de la demanda mundial. Ojo, para mí este dato también es consecuencia de la alta devaluación que ha tenido el yuan en los últimos meses. Obviamente esto es un dato completamente positivo y que coincide con máximas históricas que, ojo, ahí hay una resistencia que también técnicamente para mí es muy importante. Ahora empecemos con los datos negativos que también vale. Por ejemplo, el martes se publicó el índice de datos del consumidor, de la confianza del consumidor, y realmente fue un dato muy pero muy malo. Ese dato no levanta cabeza. Tampoco tuvo un impacto fuerte en los mercados, lo que para mí hace que pase un poquito desapercibido, pero no le resta importancia. Por otro lado, a final de la semana también se publicó el índice de manufactura. Este indicador sigue cayendo de forma consecutiva desde abril de este año 2019 y ya lleva también 2 meses seguidos cayendo por debajo de 50. ¿Qué significa que esté por debajo de 50? Bueno, por debajo de 50 significa que hay una contracción económica. ¿Y qué es una contracción económica? Bueno, estar por debajo en todo lo que tiene que ver con los niveles de bienes y servicios en un mercado. Por encima de 50 lo que significa es que estaríamos en expansión. Así que ya llevamos 2 meses seguidos estando por debajo de 50
Y recordemos que desde septiembre de 2016 no estábamos en este punto. Este dato sale de encuestar aproximadamente a 400 gerentes de compra de la industria manufacturera. Ellos son ideales para medir este indicador porque ellos pueden ver muchísimas cosas antes de nosotros por sus condiciones laborales, por todo lo que ellos hacen. Por eso es un indicador tan importante, pero ese indicador que les acabo de decir fue a nivel nacional en todos Estados Unidos. Este indicador también salió publicado para Chicago. Recordemos que Chicago tiene una industria manufacturera muy importante y salió muchísimo peor. Otro dato que para mí es negativo es que la Reserva Federal sigue inyectando muchísima liquidez. Esto a través de operaciones de recompra o repos, porque en ese mercado en este momento hay una liquidez impresionante. Esto en teoría es para seguir ampliando las reservas del sistema bancario y probablemente se extienda hasta el segundo trimestre de 2020. También debido a los recientes trastornos monetarios que ha habido en el corto plazo, llevando a la tasa de los fondos federales a estar en la parte alta de su rango. La Reserva Federal, como les he indicado anteriormente, esto lo está catalogando como algo técnico y no un cambio de su postura en política monetaria. Como verán, hay datos negativos que son importantes, ya se súmenle también toda la recesión que hay global, Alemania en problemas, Japón en problemas, economías muy pero muy importantes, al tema del Brexit. También es que el año que viene es un año completamente electoral y generalmente los primeros trimestres de los años electorales son trimestres muy convulsionados. Es por eso que yo creo que el presidente Trump ha cambiado un poquito su postura con respecto al tema de la guerra comercial. Recordemos, hace apenas 2 meses el presidente Trump decía que él quería un acuerdo completo, no quería un acuerdo por etapas. Y de repente cambia ese discurso y ahora dice que el acuerdo debería ser en 3 etapas. De hecho, se nota que en este momento el presidente Trump está buscando que el acuerdo se dé, incluso una vez suspendida por el presidente Piñera en Chile la cumbre de la PEC el 17 y 18 de noviembre, ya el presidente Trump dijo que probablemente se firme en otro lado. Así que en este momento el presidente Trump está dando la impresión que está buscando el acuerdo desesperadamente. Y para mí eso es algo importante y tiene mucho sentido. ¿Y por qué? Bueno, porque probablemente el presidente Trump también quiera desviar la atención con todo respecto al tema de su juicio político o el impeachment. Así que si el presidente Trump logra entonces firmar, aunque sea ese primer acuerdo, que obviamente se va a crear la matriz de opinión que se firmó el acuerdo comercial completo con China, bueno, ahí en ese momento el presidente Trump probablemente quede como el héroe y quede como que pudo someter al régimen chino. Así que eso es para mí muy interesante porque es una jugada política que haría que se desvíe la atención de todo lo que tiene que ver el juicio político. Así que eso realmente no solamente le va a traer efectos positivos a la economía o pudiera traerle efectos positivos a la economía, sino también probablemente garantice la reelección del presidente Trump. Lo importante en este caso es que las empresas también ganarían muchísimo en el caso de que se firme un acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos porque tendrían un panorama de certidumbre, lo cual haría que pudieran nuevamente invertir. Porque ¿qué está pasando en este momento? Que las empresas no están invirtiendo porque no entienden cuál es el juego que están jugando. No entienden qué inversiones tienen que hacer porque no entienden qué es lo que puede pasar con respecto al tema de la economía y la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Así que eso es muy importante porque al tener certidumbre entonces hace probablemente entonces que empiece a moverse también muchísimo más el dinero. Así que eso es importante. Ahora, desde el punto de vista técnico, se ven cosas muy también diferentes o cosas o datos mixtos, con lo cual la economía definitivamente tiene datos mixtos, datos positivos y datos negativos. Así que es muy pero muy importante que definitivamente se firme ese acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos lo antes posible. Bueno, empecemos, si les parece, entonces por las gráficas del futuro del E-mini y el SP500, que es el futuro que nosotros operamos más en MDC Trading Academy, y nos damos cuenta que el mercado nuevamente entonces coincidió con el Fed Day con máximos históricos, tuvo una reacción bajista importante, pero no lo suficiente como para no volver a subir, así que simplemente fue un retroceso para mayor continuación y el mercado está ahí, en una zona de resistencia importante que va a ser clave para lo que pase de aquí a la semana que viene. Así que es importante que el mercado lo pase, ¿ok?, con mucha fuerza para entender que la decisión definitivamente está ayudando y los mercados lo están interpretando bien. Recordemos siempre que el mercado, el precio de los mercados siempre va adelante de lo que está pasando en la economía y eso nunca lo pierdan de vista.
Ahora, el volumen aumentó un poco esta semana, con lo cual es importante que lo tengamos aquí en claro. Vamos a poner esta flechita un poco más arriba. Y eso es importante, el volumen, se ganó algo de volatilidad, pero no todavía la que yo estoy esperando. Aquí si nos damos cuenta ya el mercado, una cosa que pasó esta semana y que pido que lo vean en prácticamente hace 3 o 4 meses atrás, que le decía que si el mercado pasaba máximos históricos, era muy probable que llegaría a 3.056. Si se fijan aquí, miren desde cuándo yo le estoy diciendo ese precio y lo vamos a buscar aquí. Fíjense que aquí estamos más o menos en junio. Yo les había dicho que el precio podía llegar a 3.056. Bueno, si pasaba máximas históricas, al pasarla llega a 3.055 y ahí baja. O sea, estuvo súper cerca, y por eso les pido que siempre anoten todos los precios objetivos que yo les estoy compartiendo. El mercado de ahí cae de manera importante, pero llega a una línea de tendencia importante y de ahí empieza a subir, e identificamos dónde están los compradores ahora de esta jugada. Y si el mercado en este momento, si quiere bajar, va a llegar allí para volver nuevamente hacia máximo histórico. Pero si el mercado continúa hacia abajo, nos ponemos y vamos a tener, por ejemplo, movimientos fuertes bajistas, y es probable que estemos llegando al área alrededor de los 3.015, así que probablemente tengamos movimientos ahí violentos que podemos aprovechar ahí unos cortos, pero muy interesante. Pero seguiría siendo mi escenario número 2. No es mi escenario en este momento de mayor probabilidad. Sin embargo, si pasa esa línea de tendencia, insisto, va a ser el escenario donde voy a empezar a tomar posiciones en corto de manera interesante. Así que, ¿qué es lo que yo estoy previendo en este momento? Que se den movimientos y que haya un aumento de volatilidad importante. En noviembre tiene que venirlo, en octubre ya pasó. No se dio como yo estaba esperando, pero es muy probable que en noviembre entonces lo empecemos a ver. Pero mientras sigamos subiendo, podemos llegar al precio de 3.100, 3.116 sin ningún tipo de problemas, que son los precios entonces que les comparto a ustedes para que estén bien pendientes. Si vemos aquí una gráfica detallada, nos damos cuenta entonces que el mercado pudiera de ahí bajar y tiene bastantes precios a donde el mercado pudiera llegar. Estamos hablando de 3.046 y en este caso también estamos hablando del precio de 3.037, para que lo tengan ahí en cuenta en el caso de que el mercado retroceda, pero todavía a largo plazo seguimos pensando en largo mientras estemos por encima de esa línea de tendencia. Si nos vamos ahora al índice de la volatilidad, al VIX, nos damos cuenta que el mercado sigue estando justo en ese punto donde yo espero que arranque con fuerza y se empiecen a ver niveles de volatilidad alta, lo que significa que hay bastantes probabilidades también de que el mercado haga movimientos agresivos en corto o bajistas. Si nos damos cuenta ahora en el crudo, específicamente en el WTI, nos damos cuenta que al final de la semana el petróleo tuvo una subida como del 3% muy fuerte, que también obviamente fue impulsado por los buenos datos económicos, del empleo, y eso hizo que el crudo aumentara, porque obviamente en teoría si la economía está bien, pues va a aumentar el consumo, se tiene que fabricar más, etcétera, y eso hace que tenga un impacto positivo en el crudo. Sin embargo, mi expectativa sigue siendo todavía completamente bajista, ¿ok? Y mientras esté por debajo de esta línea de tendencia y mientras esté por debajo del precio de los 60, sigo manteniendo mi expectativa bajista de manera importante, y como lo he venido manteniendo desde agosto del año 2018. Si vemos el oro sube. Les había comentado que estábamos a punto de tener o romper esta compresión, que para mí mi primer escenario era alcista, lo hizo. El oro llegó a estar alrededor de 1.518, con lo cual para mí es muy probable que podamos tener algunos movimientos interesantes hasta el área de los 1.530, así que ténganlo muy en cuenta. Pasemos ahora al Bitcoin. Fíjense que el Bitcoin sigue estando en esa línea de tendencia importante bajista. Fíjense cómo el mercado llegó después de ese movimiento fuerte que estuvo después de las declaraciones del presidente chino, donde decía que el blockchain debería ser el núcleo o el centro del crecimiento en China. Fíjense cómo el mercado subió de manera importante, pero no pasó esa línea de tendencia que les habíamos dicho, con lo cual el Bitcoin en este momento está respetando el análisis técnico de manera importante, con lo cual pudiera volver a bajar al área de los 7.500, 7.400 de manera importante, y ahí volver a comprimir entre estas dos zonas, entre estas dos áreas, y ahí tomar una decisión. Mientras estoy, digamos, por debajo de esta línea de tendencia, sigo teniendo expectativa completamente bajista, o si la rompe, es muy probable que el mercado llegue entonces al área de los 11.500 y aquí se activen unos largos interesantes. Por eso,
Es la ventaja de poder hacer day trading en este caso, porque puedo aprovechar los movimientos ya sea alcista o bajista y sacar algún tipo de rentabilidad. ¿Qué estamos esperando para esta semana con respecto al calendario económico? Si nos damos cuenta, el lunes obviamente no hay ningún tipo de noticias. El martes el Non-Manufacturing PMI muy pero muy importante, va a ser a las 11 de la mañana. También el miércoles el calendario de crudo, que es importante, todo lo que tiene que ver con los inventarios, y luego todo lo que tiene que ver con el Consumer Sentiment, que también es muy importante y es a las 11 de la mañana. También va a hablar 3 miembros del FOMC. Recordemos que es importante porque todo el tema de la bajada de las tasas pone de moda a estas personas y de alguna u otra forma también hace que la gente quiera conocer más. Acordemos que esta bajada de las tasas no fue por unanimidad. Prácticamente de los 10 votos, 7 votaron por bajarla y 3 votaron que no, con lo cual sigue habiendo muchísima disparidad y eso es un dato que yo siempre quiero que ustedes tengan presente. También quiero decirles que debemos estar a la expectativa de dónde se va a celebrar entonces la cumbre de la PEC. Por ahí España se puso a la orden, así que ténganlo en cuenta, incluso hacerlo en las mismas fechas que estaba pautado. Así que eso es algo muy, pero muy importante. Y también recordemos que este domingo 3 de noviembre tenemos que cambiar las horas en muchísimos de los países porque cambian las horas en Estados Unidos, así que ténganlo presente. Por ejemplo, a los que estamos en Colombia, la hora va a ser exactamente igual a Nueva York, o sea que vamos a empezar a operar a las 9:30 de la mañana. Así que revisen su calendario, revisen cómo los va a impactar y traten de hacer ese cambio el domingo por la tarde-noche y no el lunes en la mañana les tome por sorpresa. Así que les dejo ahí ese dato. Esta semana Twitter prohíbe la publicidad política en su plataforma. Es una señal de que Twitter está tomando un enfoque proactivo y diferente. Hizo la salvedad que excluiría de esta medida aquellos anuncios que inviten a votar, o sea, que acudan a las urnas. También es un desafío claro de rivalizar con Facebook. Su director Jack Dorsey declaró que los anuncios políticos ofrecen un megáfono mucho más grande para aquellos con bolsillos más profundos que sus oponentes. Y yo le agrego que con este tipo de publicidad también le llegas con muchísima exactitud y precisión a tu audiencia objetiva. Ahora, recordemos por el contrario que Facebook, en la declaración que tuvo la semana pasada, lo cual obviamente, y como les comentaba la semana pasada, provocó muchísima indignación. Zuckerberg dice, y con cierto sentido, que probablemente la gente no querrá que las compañías tecnológicas sean las que dicten qué es verdad y qué no es verdad. Así que muy interesante esta situación. Ahora, Twitter hace esta declaración muy polémica, por cierto, justo cuando publican sus resultados trimestrales. Que por cierto, esos resultados trimestrales fueron fatales, estuvieron muy mal. Así que probablemente esta declaración también fue para desviar un poco la atención. Además, eliminar por completo los anuncios políticos de esta plataforma tiene un serio impacto en sus ingresos. Recordemos que Twitter es una de las plataformas preferidas de los políticos para promocionarse. La acción de Twitter apenas en septiembre de este año llegó a estar en 45. Después de estos resultados y también ese anuncio que para mí, digamos que me gusta analizar las acciones y me dicen que van a anunciar que los ingresos ya no los vas a recibir, pues obviamente la acción bajó y llegó a tocar los $28. Recordemos que en el año 2014, cuando fue su IPO, tan solo unos meses después llegó a estar en $75 por acción, lo cual significa una diferencia hasta este momento de una caída del 61%. Ahora, haciendo un análisis técnico claro, si la acción de Twitter cae por debajo de los 26, es muy probable que esté llegando al rango de 19 o $18. Creo que a ese precio puede ser un buen momento de compra. Por todo lo que les acabo de exponer, para mí Twitter es el gran perdedor de esta temporada de earnings season o de resultados trimestrales. My friend, si este TradingView te pareció interesante en contenido, te pido que lo compartas en todas tus redes sociales porque con total seguridad también seguramente le va a aportar valor a todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo domingo en el próximo TradingView porque esta semana que viene con seguridad también va a ser muy interesante en los mercados bursátiles.